Hola y bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad abordaremos el tema relacionado con la ley de Ohm. Tenemos entonces las definiciones fundamentales para el estudio de la ley de Ohm. En primer lugar tenemos la intensidad de corriente. Podemos decir que es el cociente resultante entre la carga eléctrica que atraviesa la sección transversal de un conductor en un segundo. Y luego tenemos entonces la siguiente relación matemática que nos dice que la intensidad de corriente es igual a la carga eléctrica dividida entre el tiempo. Ahora, simplificando tenemos entonces I, que corresponde a la intensidad de corriente, Q, que representa la carga eléctrica, y T, que representa nuestro tiempo. Ahora, sustituyendo por las unidades tenemos entonces que la intensidad de corriente es igual. Q la medimos en coulombios y el T, que es el tiempo, lo medimos en segundos. Esa relación de coulombios entre segundos nos va a dar entonces que es igual a ampere y lo vamos a expresar con la letra A de ampere. Como segunda definición fundamental tenemos entonces la tensión eléctrica, que podemos decir que es el trabajo que se efectúa para mover las cargas eléctricas entre dos puntos determinados. Y tenemos entonces la siguiente relación física que nos dice la tensión eléctrica es igual al trabajo sobre o dividido entre la carga eléctrica. Ahora, si llamamos a B como tensión eléctrica, podemos decir que entonces que B, que es la tensión eléctrica, es igual a T, que corresponde al trabajo, y Q, que representa la carga eléctrica. Ahora, si sustituimos por los valores, tenemos entonces que B, que es la tensión eléctrica, es igual al trabajo, que lo medimos en joules, y Q, que representa la carga, que la medimos en coulomb. Ahora, B, que sería la tensión eléctrica, se mediría en una unidad llamada voltio y la vamos a representar con la letra B. Posteriormente tenemos entonces la tercera definición fundamental, que es la resistencia eléctrica, que podemos decir es la oposición al paso de la corriente eléctrica a través de un conductor. Y tenemos entonces que la resistencia eléctrica es igual a la tensión eléctrica dividido entre la intensidad de corriente. Es decir, R, que representa nuestra resistencia eléctrica, es igual a B, que representa la tensión eléctrica, y EI, que representa la intensidad de corriente. Ahora, si sustituimos por cada uno de sus valores, observamos que la resistencia es igual a B, que es la diferencia de tensión eléctrica o diferencia de potencial, la medimos en voltios, y que corresponde a la intensidad de corriente, la medimos en amperes, y podemos entonces decir que R la vamos a medir, o resistencia eléctrica la vamos a medir en ohm, y la vamos a expresar con la letra omega. Luego tenemos la cuarta definición fundamental, que corresponde a la potencia eléctrica. Podemos decir que es el producto resultante entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente eléctrica de un conductor. Tenemos entonces la siguiente relación matemática que nos dice la potencia, en este caso eléctrica, es igual a la diferencia de potencial por la intensidad de corriente. Ahora, si sustituimos y llamamos a P como la potencia eléctrica, B la diferencia de potencial, e I la intensidad de corriente, y sustituimos por sus unidades, tenemos entonces que la P, que representa la potencia eléctrica, es igual a voltios, que es la medición de diferencia de potencial, por ampere, que corresponde a la intensidad de corriente. Eso vamos a obtener unidades llamadas o determinadas como vatios, y la vamos a expresar con la letra W. Ahora, tenemos también las ecuaciones básicas de la ley de Ohm. Las ecuaciones básicas de la ley de Ohm son, en el caso de la resistencia, podemos medirla como la diferencia de potencial, representada con la letra B, dividida entre la intensidad de corriente. De igual forma, observamos que podemos de esta misma ecuación despejar la variable, en este caso I de intensidad de corriente, y podemos decir que la intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial dividido entre la resistencia eléctrica. De igual forma podemos decir que
la potencia eléctrica es igual a la diferencia de potencial por la intensidad de corriente. Sería fundamentalmente las ecuaciones que utilizamos para el cálculo de la ley de Ohm. De igual manera tenemos las ecuaciones derivadas de la ley de Ohm. Es decir, podemos decir, si sustituimos los valores tanto de corriente como intensidad de corriente en la potencia, podemos decir entonces que la potencia eléctrica es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia eléctrica, y la potencia eléctrica es igual a la diferencia de potencial al cuadrado dividido entre la resistencia. Ahora tenemos y vamos a realizar el siguiente, es el ejercicio número 1. Nos dice de la forma siguiente: al suministrar una tensión eléctrica de 120 voltios a los extremos de una resistencia, circula una corriente de 3 amperes. Y nos pide calcular A, la resistencia eléctrica del conductor, y B, la potencia eléctrica. Lo primero que vamos a hacer en este tipo de ejercicios es identificar nuestros datos, y observamos que son los siguientes. Acá en nuestros datos nos da el problema, primeramente nos da la diferencia de potencial, que en este es la tensión eléctrica, que es de 120 voltios y le expresamos como 120V. Luego tenemos la intensidad de corriente o la corriente de circulación, que es de 3 amperios y la vamos a representar entonces como 3A, 3 amperios. Y nos piden entonces en dicho problema que debemos calcular la resistencia eléctrica del conductor y P, que corresponde a la potencia eléctrica. Recordemos que la ley de Ohm, podemos calcular la resistencia de la manera siguiente. Tenemos la resistencia eléctrica es igual a la diferencia de potencial o tensión eléctrica dividido entre la intensidad de corriente. Observamos acá que tenemos entonces conocido los voltajes que representan la tensión eléctrica y conocemos de igual manera la intensidad de corriente. Luego sustituimos por cada uno de sus valores, entonces tenemos entonces que la resistencia es igual a la tensión eléctrica, que son 120 voltios, dividida entre la intensidad de corriente, que serían 3 amperios. Si realizamos dicha división, observamos entonces que tenemos que la resistencia es igual a 40 ohmios. Es decir, ohmios lo obtenemos de la división de voltajes entre amperios. Ahora nos corresponde calcular la potencia eléctrica. La potencia eléctrica está definida como la tensión eléctrica multiplicada por la intensidad de corriente. Conocidos estos dos valores, tenemos entonces, sustituyendo, tenemos que la potencia eléctrica es igual a 120 voltios multiplicado por 3 amperios. Multiplicando dichos números, en este caso 120 por 3, obtenemos entonces que la potencia eléctrica es igual a 360 watts. Los watts lo obtenemos de voltios por amperios. Ahora tenemos un segundo ejercicio, el ejercicio número 2, el cual nos dice de esta forma: ¿cuál debería ser la tensión eléctrica requerida para que una resistencia de 300 ohmios circule una corriente de 6,5 amperios? Como procedimos en el caso anterior, vamos a ubicar nuestros datos. Y nuestros datos son los siguientes. En el problema nos están dando los datos de resistencia, en este caso 300 ohmios, y nos están dando entonces la intensidad de corriente, que serían 6,5 amperios, y nos solicitan entonces que calculemos la tensión eléctrica. Recordemos de la definición de la ley de Ohm que la resistencia es igual a la tensión eléctrica dividido entre la intensidad de corriente. Aquí observamos que conocemos la resistencia y que conocemos la intensidad de corriente. Por lo tanto, podemos entonces despejar nuestra variable desconocida, que en este caso sería la tensión eléctrica, y nos queda de esta forma. Nos queda la intensidad, está dividiendo, la pasamos entonces multiplicando. Decimos entonces resistencia por intensidad de corriente es igual al voltaje o a la tensión eléctrica. Y reagrupando tenemos entonces que la tensión eléctrica es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Ahora sustituimos los valores y obtenemos entonces que la tensión eléctrica es igual, en el caso de la resistencia son 300 ohmios multiplicado por 6,5 amperios.
Multiplicando entonces tenemos que la tensión eléctrica es igual a 1950 voltios. Recordemos que voltios los obtenemos de multiplicar ohmios, que en este caso la letra omega, multiplicado por amper, nos da entonces voltios. Luego tenemos el ejercicio número 3 y nos dice de esta manera este ejercicio. Una lámpara eléctrica trae marcadas las siguientes especificaciones técnicas. Nos dice 220 voltios y 340 watts o vatios. Y nos dice entonces calcular A, la resistencia de su filamento, y B, la corriente de circulación. Como en los casos anteriores, lo primero que debemos hacer es ubicar muy bien nuestros datos. Los datos que tenemos son los siguientes. Nos dan entonces la diferencia de potencial o la tensión eléctrica, que en este caso son 220 voltios, y los expresamos como 220V. Nos dan de igual forma la potencia eléctrica, que es igual a 340 watts. Recordemos que watt es igual a vatios y decimos entonces 340 vatios. Y nos piden entonces que calculemos la resistencia de su filamento y la corriente de circulación. Tenemos entonces, según la ley de Ohm, que resistencia es igual al voltaje o la tensión eléctrica dividido entre la intensidad de corriente. Y observamos entonces acá que desconocemos. En esta ecuación desconocemos la resistencia y desconocemos de igual forma la intensidad de corriente. Por lo tanto, esta fórmula no nos ayudaría a calcular dichas incógnitas, por lo cual utilizamos la otra ecuación, que sería la relacionada con la potencia. Y decimos entonces la potencia eléctrica es igual a la tensión eléctrica al cuadrado dividido entre la resistencia. Observamos acá en este caso, conocemos la potencia, que en este caso serían 340 watts o vatios, y conocemos de igual manera la tensión eléctrica, que serían 220 voltios. Y podemos entonces despejar de esta ecuación la relación de la resistencia eléctrica. Si despejamos entonces, observamos que este valor está dividiendo, lo pasamos al otro lado multiplicando y el valor de la potencia que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos queda de esta manera. Nos queda entonces que la resistencia es igual a la tensión eléctrica al cuadrado dividido entre la potencia. Ahora, si sustituimos valores, tenemos entonces que la resistencia es igual a 220 voltios, debemos elevarlo al cuadrado y posteriormente debemos dividirlo entre 340 watts o vatios. Ahora, si hacemos esto, nos queda entonces que la resistencia es igual 220 voltios al cuadrado es igual a 48.400 voltios al cuadrado y lo debemos entonces dividir entre 340 watts, donde obtenemos entonces que la resistencia es igual a 142,35 ohmios. Recordemos que voltios al cuadrado dividido entre watts es igual a ohmios. Luego debemos, una vez que hemos calculado la resistencia, debemos entonces calcular la intensidad de corriente. Aplicamos entonces la ley de Ohm, donde la resistencia es igual a la tensión eléctrica dividido entre la intensidad de corriente. Observamos acá muy bien. Conocemos ya la resistencia eléctrica y conocemos entonces la tensión eléctrica, por lo cual podemos entonces calcular la resistencia eléctrica, para lo cual despejamos entonces de dicha ecuación y nos queda que la intensidad de corriente a la tensión eléctrica dividida entre la resistencia. Sustituyendo valores tenemos entonces que la intensidad de corriente es igual a 220 voltios dividido entre 142,35 ohmios. Ahora, dividiendo dichas cantidades, serían 220 dividido entre 142,35, obtenemos entonces que la intensidad de corriente es igual a 1,55 amperios. Observemos las unidades de intensidad de corriente que hemos obtenido amperios. Es decir, si dividimos voltios entre ohmios, vamos a ver entonces amperios. Y con esto entonces le hemos dado respuesta a estas dos incógnitas, que eran la resistencia eléctrica y la intensidad de corriente. Espero que te haya sido de utilidad este video. Si te gustó, no olvides darle un like,
suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para notificación. Déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o inquietud. También te recomendamos los siguientes videos para que refuerces tus aprendizajes. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.